Hola a todas y a todos. ¿Cómo están? En este cuarto teórico vamos a referirnos en principio a la relación entre síntoma e infantilismo, un tema muy importante a tomar en cuenta. Estamos estudiando entonces dentro de la carrera de psicología en una materia de psicoanálisis los textos fundamentales de Freud sobre el síntoma y tenemos que entender qué actualidad tiene este programa de Freud como programa de investigación sobre el malestar incluso en la época actual. Así que partamos de un dato. En la vida adulta, todo ser humano tiene síntomas. Toda persona, a partir de que entra en la vida adulta, entendida como tal, que deja cierta dependencia infantil, familiar, y más aún cuando tiene independencia económica, por lo tanto socialmente es libre y se es responsable de las decisiones que se toman. Todo eso que es muy distinto a la vida infantil, por supuesto. Un niño, desde ya, una niña no puede decidir, no se puede hacer responsable legalmente, no se puede hacer responsable financieramente. Y una persona adulta, en cambio, en principio se la considera responsable de sus actos. Socialmente hablando, es una configuración absolutamente diferente. ¿Qué ocurre? Que, de hecho, pasa que la vida adulta no deja de ser, en cierto sentido, infantil. Esto es lo que propone Freud para considerar sobre las neurosis. No da lo mismo una neurosis grave por sus características muy limitantes en la vida, muy complicada su manera de desenvolverse, que una neurosis que es soportable para sí mismo y para los demás. No es lo mismo, por supuesto. Pero toda neurosis, finalmente, tiene rasgos y características y escenarios de infantilismo, muy disimulados, muy disimulados. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ustedes lo puedan pensarlo, puedan reflexionar, comprender el alcance que tiene esto, porque implica una cantidad de muy grande de consecuencias. Ustedes están estudiando una carrera como psicología, nada los obliga, por supuesto, a dedicarse al psicoanálisis, pero este ángulo que les puede aportar el psicoanálisis les puede venir muy bien para cualquier actividad el día de mañana dentro del campo de la psicología, lo educativo, lo laboral, trabajos con familias, con grupos sociales de diferentes características, porque enfocar este aspecto permite entender ciertos modos, ciertas maneras, comportamientos, actitudes
que si no se los enfoca desde un ángulo que se incluya lo infantil en la vida adulta, muy disimulado, insisto, no se puede entender de dónde vienen tales comportamientos tan extraños o que muy disimulados pasan muy desapercibidos hasta que en un momento se hacen muy evidentes. El infantilismo es lo que explica algo de esto, de lo que estamos tratando de transmitir, porque es lo que Freud dice que caracteriza en la vida adulta el mantenimiento de condiciones infantiles. ¿Como consecuencia de qué? Tengamos este panorama. La vida infantil tiene que enfrentar angustias, peligros, displaceres para los que no está preparada ni tiene herramientas suficientes. Se supone que la vida adulta sí brinda tales herramientas, por la experiencia, por la elaboración de esa experiencia, por el aparato psíquico con otro modo de funcionamiento, porque se han abandonado momentos de la vida infantil que son limitantes de por sí, como por ejemplo el narcisismo, o la dependencia amorosa extrema, como en los tiempos del complejo de Edipo. Bien, entonces, la vida adulta puede brindar otros recursos. En la vida infantil son muy limitados. Cuenta con recursos, por ejemplo, la fantasía, el juego, de notable potencia, pero muy limitados a cierto uso que en algunos niños o niñas se encuentra a su vez muy condicionado y con muchas complicaciones. Frente a los peligros, a los displaceres, a las angustias en la vida infantil, lo que Freud estima, construye como teoría, es que interviene la defensa. Los llamados mecanismos de defensa en general, vamos a llamarlos en términos de defensa. Diferentes tipos de defensa, que son muchos, muy variados, dan lugar a limitar displaceres, limitar angustias, limitar peligros. Entre los peligros cabe tomar en consideración que una de las fuentes de peligro es lo que proviene del propio cuerpo, o sea, de la pulsión. Entonces, tenemos en la vida infantil la acción de la defensa que, dice Freud, es imprescindible. No se podría pensar, esto lo dice en Análisis Terminable e Interminable, no se podría pensar la vida infantil sin necesariamente esas defensas que cumplen una función útil y eficaz en tiempos infantiles. Las defensas generan síntomas de las llamadas neurosis infantil. La neurosis infantil es el resultado de ese trabajo psíquico muy bien realizado, que es una tramitación de angustias, peligros y displaceres infantiles. Hasta ahí tenemos un panorama que nos da un resultado que no necesariamente implica ningún problema futuro, no necesariamente. La consideración de Freud es que, primero,
la acción de esas defensas y la creación de síntomas en la infancia no siempre deja en buenas condiciones al mismo niño o niña, sino que le genera en muchas ocasiones limitaciones, dificultades con los demás o consigo mismo, temores que se han desplazado de un escenario a otro y a veces son mayores en el escenario reemplazante, y entonces muchas limitaciones a la vida infantil, y entonces miedos, inhibiciones en la vida infantil, una excesiva dependencia amorosa de los adultos o de algún niño o niña de la misma edad, dificultades con la vida sexual infantil, con la perversión polimorfa, con diferentes modos de satisfacción en la infancia, sádicos, masoquistas. Y esto convierte a veces a la vida infantil en tiempos ingratos, dolorosos, desagradables. No siempre reuniendo esas características que generalmente se idealizan de la infancia como un momento feliz de juego y de placeres infantiles que nunca más van a volver a ocurrir en la vida. En muchas personas lo que ocurre es todo lo contrario, que después la vida adulta les puede como compensar en parte por aquellas ingratitudes que sufrió en tiempos infantiles. Bien, entonces, es cierto también que en muchas ocasiones, entre las defensas no tan complejas y los síntomas no tan limitantes, la infancia es un tiempo de felicidad, de alegría, de juego, de fantasía, y eso es lo que, bueno, es muy importante los tratamientos psicoanalíticos en niños. Uno de los seminarios de la cátedra El síntoma en los niños seguramente va a trabajar algunas de estas consideraciones sobre el resultado, la eficacia del tratamiento psicoanalítico en la infancia y con magníficas consecuencias. Bien, entonces, ¿qué dice Freud? Que aquella defensa que era necesaria en tiempos infantiles, como decíamos, para evitar peligros, displaceres, angustias, puede llegar lamentablemente a perdurar más allá del momento para lo que sí era conveniente contar con esa defensa. Y entonces se mantiene más tiempo que el necesario. Y ya no solamente entonces se mantiene en tiempos infantiles, sino que se pasa a los tiempos de la pubertad, de la adolescencia y más aún todavía la vida adulta, manteniendo esas defensas y manteniendo ciertos síntomas que siguen siendo los mismos que en tiempos infantiles. Esto hace que, por supuesto, aquello que pudo haber sido conveniente a los 4, 5, 6, 7, 8 años, si se mantiene al tener 20, 25, 40 o 60 años, es lo que Freud considera que es el infantilismo de la neurosis. Insisto, no creamos que resulta tan evidente esto, de ninguna manera. ¿Por qué no es evidente? Porque si bien es anacrónico, o sea, está ubicado en un lugar y en un momento en el que no tiene nada, no tendría nada que hacer,
O sea, es inconveniente incluso. Sin embargo, se mantiene en los tiempos de la vida adulta síntomas de la infancia, pero ¿por qué no resultan evidentes? Porque se disimulan o como modos de ser, características personales, se justifican esos síntomas, esas inhibiciones, esas dificultades, se las mantiene como el carácter, el llamado carácter fuerte, no es nada más ni nada menos que en la mayor parte de las ocasiones el carácter fuerte es la intolerancia a tener diferencia, que otro tenga diferencias con el sujeto, con el yo, y entonces termina siendo alguien necio y agresivo, y a eso se le llama equivocadamente carácter fuerte, es una debilidad infantil, defensiva y muy violenta a veces. Entonces, se disimula el infantilismo, se disimula lo anacrónico y lo injustificado de la defensa en tiempos en que ya no tiene ninguna utilidad. Esto es muy interesante tomarlo en cuenta porque hace al mantenimiento de algo en la vida adulta que, insisto, da cuenta ni más ni menos que de formas anacrónicas, infantiles, inútiles y muy limitantes. De más está dar ejemplos que todos podemos pensar y tenemos muy a mano. Gente conocida, próxima a cada uno de nosotros. Nosotros mismos, pensemos un poquito qué detalles significativos podemos considerar y dejar de justificarlos para poder captar si eso quiere decir algo y si no será algo infantil el tener ciertos miedos, ciertas inhibiciones, ciertas dificultades, repetir ciertos síntomas, no animarse hacia algunas experiencias, justificar el maltrato dado o recibido, el justificar la obediencia excesiva o la rebeldía cuando no hay nada que la justifique, vivir permanentemente sintiendo una tensión, una competencia, o los problemas en la vida amorosa, celos, envidias, dificultades para escuchar al otro, la facilidad para discutir o para pelear. Si todo eso y muchas, miles de situaciones más que podemos considerar como ejemplos de síntomas en la vida adulta, que son expresiones del infantilismo, si no justamente nos permiten pensar y reflexionar un poco sobre las llamadas neurosis, que siempre tienen como condición en la lectura, la propuesta que hace Freud, de las neurosis infantiles. La neurosis de la vida adulta no se puede comprender si no se enfoca aquello que ha ocurrido en tiempos infantiles y que da no solamente las condiciones de posibilidad de lo que ocurre en la neurosis adulta, sino que da también la configuración de las coordenadas
de aquello que va a ocurrir en la vida adulta.